que a una mujer embarazada le cortaron la barriga y le disparan a él en la pierna. Están amenazando con matarlos uno a uno. Israel es el bastión de Occidente en esta región del mundo bien contenciosa, donde se juntan dos continentes, donde tantos intereses están atados. Hamas es un grupo terrorista, es como decir ISIS. Por casi 900 años el Imperio Otomano dominó esa zona, ¿no? Hay dos lados de esta historia, o realmente no lo hay. Alguien tiene que poner un detente. Ok, gente, con nosotros el profesor José Molinelli, doctor, y ahora también va a ser abogado, así que no sé si eso es bueno o malo, pero, pero esperemos que sea para bien. Ok, primero que todo me gustaría que le dijera a la gente quién tú eres y dónde estudiaste y esas cosas para que la gente sepa que no estamos hablando con alguien que no está preparado en los temas que dialogamos. Perfectamente válido. Bueno, saludos. José Molinelli presenta. Actualmente funjo como profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, profesor de ciencias políticas. Aparte de eso, imparto cursos de relaciones internacionales en Sagrado Corazón y también los cursos medulares de ciencias sociales y humanidades de la Universidad Ana Geméndez Gurabo. Realicé mi bachillerato en Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Hice una maestría en Desarrollo Internacional, Gobernanza y Política Pública en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Y actualmente pues, me encuentro haciendo mi estudio en Derecho, dirigidos primordialmente al área de teoría política para complementar en algo. Así que no verán de mí hecho un abogado en abandono de la academia. Pues nada, básicamente te agradezco el resumen, pero sí creo que yo pienso que todo el mundo me pregunta si estudiar Derecho. A mí me encantó haber estudiado Derecho, yo hubiera estudiado Derecho 300 veces, pero el tribunal y la justicia andan divorciados, esa es mi opinión, sobre todo porque los jueces no toman decisiones. Y, o sea, lo que hacen es permitir que los casos se alarguen y alarguen, y entonces simplemente pues no es el derecho lo que decide, sino es quién tiene más chavos porque quién aguanta más. Y eso pues es un tema que discutirán en las escuelas de derecho. Desgraciadamente la casuística, las veces que yo fui al tribunal, no hablé ni de una jurisprudencia. Ni un caso cité nunca, las veces que fui al tribunal, así que, porque realmente en la práctica así no es que funciona. Y eso pues es algo terrible porque funciona entonces no para la justicia, sino para quien cansa al otro. Y esa pues es una preocupación que honestamente yo presumo que los jueces deberían tener también. Veremos a ver si algún día eso cambia, mejora y las circunstancias pues son distintas. Así que dicho eso, quería, no sé si quieres un comentario para si no entrar a los Bueno, temas sí, para yo creo que repetir esto. hay una función también del derecho, que es que fuera de la parte práctica laboral del derecho, una área de mucha utilidad que yo he encontrado ha sido una serie de presunciones y guías normativas de cómo ha de operar la gobernanza, ¿verdad? Y en ese sentido, el derecho, como mínimo para mí, me ha servido como una gran base de inspiración para muchas propuestas, proyectos de ley, trabajos, que yo creo que se dirigen más al mundo de la gobernanza, pero siguen condicionando, ¿verdad?, el mundo en el cual vivimos. Así que me ¿De enteraré acuerdo? de la práctica cuando llegue allí. Lo veremos. Ok, vamos entonces a hablar del tema para el cual te llamo o te pido esta entrevista. Hoy Nueva Vida saca una entrevista desgarradora de una mujer puertorriqueña que vive en Israel y que narra cómo amigas de ella fueron secuestradas. Se habla de violaciones, ¿verdad? Se habla de que a una mujer embarazada le cortaron la barriga y pues le hicieron una barbaridad que no voy a entrar en más detalles, pero ya usted se imagina. Ese bebé obviamente no vivió. Los que secuestraron, los que mataron, recuerden que había una fiesta donde había este festival parecido, digamos, a ¿verdad? A lo que ocurre aquí en Puerto Rico, una fiesta de la calle de San Sebastián. Y allí en esa fiesta, pues entra este grupo de Hamas y empieza a llevarse la gente que está allí. Y entonces, pues secuestran a gran parte. Por ejemplo, uno de los casos más terriblemente que hoy se narra, ¿verdad? El New York Times es el ejemplo de este hombre que entraron a la casa para secuestrar a toda su familia, le disparan a él en la pierna y entonces se cogen el celular de la esposa y empiezan a subir a sus redes sociales la barbaridad de lo que iban a hacerle, se llevan a toda la familia, incluyendo a los niños, y pues están amenazando con matarlos uno a uno si Israel sigue atacando a la franja de Gaza. Hamas es un grupo terrorista, es como decir ISIS. Ellos son un grupo extremo, ¿no? Y hoy Hezbollah
también desde el Líbano empieza a lanzar los misiles que históricamente también han lanzado. Desde Siria, el Líbano y Egipto ha habido este grupo de árabes que junto con los palestinos árabes pues han hecho estas confrontaciones, parte de lo que ha sido los pasados 80 años de la historia desde la Segunda Guerra Mundial para acá, donde se asientan estos judíos en Israel. Me gustaría hablar de la historia que hay detrás de eso, pero antes de hablar de la historia y cómo llegamos aquí, sí me gustaría tener una conversación contigo para que podamos comprender nosotros de dónde, o sea, esto es normal que estos grupos terroristas como Hamas hagan esto parecido a ISIS. O sea, esto es lo que ellos han hecho históricamente o esto es una escalada a otro nivel. Esto de entrar y secuestrar cientos de personas y llevárselas de esta forma para literalmente matarlos uno a uno o grabar en vídeo y subir a la plataforma de redes sociales imágenes terribles. Esto es algo que ellos acostumbran a hacer o esto es otro nivel de lo que ha sido lo histórico. Bueno, en el caso de Hamas ha habido pasado incidentes donde en efecto han raptado a personas, donde en efecto han soltado videos de amenaza al Estado de Israel en el caso de que no exista un cumplimiento, ¿verdad?, de un tipo de pedido. Al igual tenemos que entender de que Hamas en un momento dado fue parte de un network de organizaciones que todas aprovecharon un tipo de modus operandi similar y en ese network se incluye Hezbollah, se incluye Hamas, se incluye por otra parte el famoso ISIS, entre otras cosas. Así que es posible que hayan adoptado modus operandi similares. Lo que es particular de esta situación es la escala en la cual ocurre. No es un mero rapto del cual uno escucha casualmente en Israel, ¿verdad? Que uno en Israel a cada rato uno escucha de una persona que ha sido raptada o cada año se escucha de alguien que ha sido, ¿verdad?, llevado a cabo para una tortura o lo que fuese. Y dicho de paso, los palestinos también lo escuchan por parte de las Fuerzas Armadas israelitas, pero tenemos que entender que la escala de lo que está ocurriendo ahora, eso es lo que es bastante nuevo, que eso solamente se pudo dar con la incursión dada el sábado. Escala refiriéndose a la cantidad. A la cantidad y no solamente la cantidad, el vehículo por el cual se aprovecha la visibilización de eso. Se reconoce que ahora todas las cámaras del mundo están mirando a Israel y a consecuencia de eso se exacerba el drama. Es lo mismo que también ocurrió con ISIS, que tan pronto ISIS se dio cuenta que toda la gente estaba apuntando las cámaras a Irak y a Siria, ahí fue que ellos empiezan sus actos más dramáticos, como el saqueo de las ruinas de Palmira, entre otras cosas. Ok, te iba a plantear entonces esto, ¿verdad? Ocurre lo mismo de parte de Israel porque uno escucha que los palestinos hablan de que también entran a las casas, que secuestran gente. Lo que Israel dice, bueno, nosotros entramos a arrestar personas, pero no violaciones en masa, asesinatos así, ejecuciones, etcétera. Eso ocurre a la inversa. Israel hace eso que se dice que jamás se está haciendo. Bueno, en esto yo tengo que comenzar citando a Friedrich Nietzsche, famoso filósofo y escritor, diciendo que la moralidad tiene criterios estéticos, ¿verdad? En cuanto al método que se utiliza, ciertamente uno diferente, pero en cuanto a la incursión en la casa, los raptos, los arrestos las detenciones sin finalidad, entre otras cosas, sí son fenómenos que ocurren. Yo creo que la razón por la cual no se le da tanto peso al lado israelita no es porque esas atrocidades no ocurran, es más bien porque ocurren dentro de lo que dentro de nuestra idiosincrasia consideramos normal, se ven como sencillas fallas administrativas, pero yo creo que tienen intenciones bastante similares de escándalo y de desplazamiento. Ok, o sea que básicamente sí ocurre, no se le da la misma cobertura mediática porque se piensa que ese fue un soldado que se le fue la mano, ese fue un grupo de soldados que no lo hicieron bien, pero sí ocurre igualmente y por tanto los miembros de Hamas pues utilizan esos casos para justificar también sus acciones. Eso es correcto. Y algo que yo creo que tenemos que entender antes de continuar, ¿verdad?, la conversación es que la discusión sobre lo que es la justicia de estas acciones en gran parte está atada a la narrativa política que los conjuntos que las canalizan quieren efectuar, que muchas veces se nos hace peligroso y también venenoso basar nuestra crítica a esta discusión en quién tiene la justicia, cuando muy evidentemente ambos lados están cometiendo y han cometido atrocidades. Dicho eso, uno escucha la discusión de Estados Unidos, por ejemplo, y hay personas a que yo respeto muchísimo, que sé que son congresistas o personas que, ¿verdad?, tienden a plantear cosas con razonabilidad. Eh,
que plantean que aquí no hay dos lados, que esto de reportar que hay dos lados o dos ángulos de esta historia no es cierto, que hay que defender a Israel y que hay que defender el proceso normal y combatir el terrorismo no importa cómo se vista o cómo traten de justificarlo. ¿Cuál es tu impresión de eso? ¿Hay dos lados de esta historia o realmente no lo hay? Bueno, en efecto yo creo que sí hay, inclusive yo diría que hay más de dos lados, hay una faceta de lados, porque inclusive dentro de la perspectiva palestina hay una variedad de lados también, dentro de la perspectiva israelita también, pero generalmente la postura estadounidense y occidental en el respaldo de Israel tiene una faceta estratégica y tiene otra faceta anclada en esas mismas nociones de justicia que digo. La primera faceta tiene que ver obviamente con que Israel es el bastión de Occidente en esta región del mundo bien contenciosa, donde se juntan dos continentes, donde tantos intereses están atados. Así que naturalmente un aliado estratégico y uno en defensa de sus aliados estratégicos hace mucho, ¿verdad? Ahora, el otro lado justiciero es que Estados Unidos es un país ideológicamente bien positivista, es decir, que cuando hablamos de un país positivista, de que siguen lo que ellos consideran normas establecidas y como ellos le dan validez a la declaración de Balfour, le dan validez al tratado del 1946 que consolida la idea de Israel y le dan validez a la existencia del Estado, mientras que desvalidan a nivel estatutario la existencia palestina, también es un ejercicio bastante sumacero para ellos, de que uno tiene legitimación bajo ley internacional y otro no, mientras que otros países van a argumentar lo contrario, de que Palestina es el que posee legitimación legal internacional y que a consecuencia de eso amerita la defensa. Bueno, obviamente aquí hay argumentos a favor de ambos lados. O sea, yo no estoy planteando Uh lo -huh, contrario porque yo puedo hacer argumentos como todo abogado, ¿verdad? Se puede hacer argumentos para un lado o para el otro. uh -huh. Pero lo cierto es que en algún momento tiene que cambiar, o sea, alguien tiene que poner un detente. Entonces yo escucho también gente que plantea, y este es un planteamiento que yo escucho todo el tiempo, pero lo que pasa es que ahí entraron los judíos cuando se declaró el Estado en el 1948 y pues sacaron a los palestinos y aquellas situaciones pues trajeron estos conflictos y estas confrontaciones actuales y demás. Y eso es verdad, eh, pero ¿cuál es la solución? O sea, porque es que si vamos a seguir peleando a perpetuidad, pues entonces aquí los que tenemos sangre taína como yo estaremos peleando contra los españoles como tú. O sea, y planteo español porque no sé, ¿verdad? No sé tus orígenes, pero presumo que son europeos. Nosotros, los Molinelli, O llegamos sea, después de la Real Cédula de Gracia, así que fuimos postcoloniales. pues cool, o sea, pero si mi punto es que, o sea, estoy seguro que tú eres mucho más europeo que yo, así que, y no lo planteo, ¿verdad? Como mi punto es, pues si seguimos así, pues entonces imagínate, o sea, llega un momento, y yo sé que obviamente, ¿verdad? Plantear eso como punto de partida es injusto porque no es lo mismo lo que pasó hace 500 años que lo que pasó hace una generación, que de hecho todavía hay gente probablemente que esté viva, que vivió el sacarlos de sus hogares el que de repente donde vivían pues fue asentamientos ahora de Israel. Y yo entiendo eso y no hay duda. La pregunta es, ¿va a haber algún momento un ok? Este mapa es el que es o eso no es viable entre las partes por lo que tú has visto y estudiado por los pasados 20, 30 años. Bueno, yo creo que el ejemplo que dices de Puerto Rico es bien acertado, porque curiosamente hubo un momento en la historia de Puerto Rico donde el concepto de la puertorriqueñidad no existía y en ese momento habían dos fuerzas principales políticas en este país, los realistas que apoyaban a España y los nativistas y criollos que apoyaban el dominio local, ¿verdad? Y no es hasta que se va desarrollando el concepto de puertorriqueñidad enajenado de la idea de España y enajenado de otras ideas imperialistas que se amortiguan esos fenómenos. Y yo creo que algo similar se puede aprender en el caso de Israel-Palestina. Yo creo que este tipo de conflicto va a comenzar a menguar cuando tanto los israelitas como los palestinos se den cuenta de que están siendo utilizados por países del exterior como fichas de tranque en un conflicto postergado. Y en el momento que eso ocurra, pues ahí van a tener un factor político en común, un enemigo en cuanto a aliarse y va a requerir que en gran parte desplacen eso. Ahora, si continúa la idea de Israel está correcto versus Palestina está correcto, pues yo estimo que sea un conflicto regional bastante postergado. Yo creo que requiere de la realización de que se están siendo utilizados. Pero aquí es obvio que Irán está ayudando a Hamas Uh -huh. como históricamente lo ha ayudado. Estados Unidos estaba
haciendo un intento de un acuerdo para que Biden lograra que Arabia Saudita e Israel normalizaran sus relaciones, como Trump logró ¿verdad?, los acuerdos árabes con los Emiratos Árabes y los demás grupos árabes que reconocieron Israel. De hecho, parte del escándalo que había en este momento precisamente era que los árabes estaban abandonando a los árabes palestinos, o sea, los palestinos que están allí, que son árabes en su inmensa mayoría, pues obviamente plantean, espérate, nos están dejando solos porque los demás árabes, países árabes están normalizando la existencia de Israel tal y como está. E Irán, que son los persas, ¿verdad?, le envían ayuda a estos árabes. Así que tú estás planteando entonces que realmente Irán hace esto precisamente para plantear una desestabilización o una confrontación con los árabes a través de este grupo palestino. No sé hasta qué punto decir exclusivamente Irán, pero ciertamente países de la región con roles intercambiantes, porque lo que hoy es Irán en otro momento fue dado Arabia Saudita, entre otras cosas, Claro. han utilizado lo que reconocen como un conflicto territorial y étnico para poder, ¿verdad?, servir de ficha de tranque a esto. Y cuando me refiero a una ficha de tranque, me refiero no comer, pero dejar que no coman tampoco, vamos a ponerlo así. Y pues sí, me parece que la razón por la cual tanta energía internacional está depositada sobre Israel y Palestina precisamente tiene que ver con que es el punto geográfico que determina el balance de poder en la región. Y con tal de, en los 40, con tal de que ese balance de poder no cayera a favor del mundo árabe, pues los británicos depositan el Estado de Israel ahí. Pero por otra parte, con tal de que ese Estado de Israel no tenga un total monopolio sobre eso, pues se depositan recursos a favor de las insurgencias palestinas. Así que, repito, a mí me parece que independiente de las narrativas justicieras, hay una realidad política y es que ambos bandos están siendo utilizados para intereses que no son los suyos. Okay. Hay que hacer una explicación bien larga ahí lo que tú acabas de decir, porque la traducción de eso a con calle o arroz de habichuela es que básicamente Europa, Inglaterra, Estados Unidos ponen por sus intereses unas personas ahí, entonces otros países tienen estas guerras por proxy, ¿no? Y entonces tenemos todas estas confrontaciones de otros países que no son Arabia, que no son los palestinos, que no son Israel, pero que usan estos dos grupos para que se peleen entre ellos realmente en representación de nosotros o en ayuda de nosotros, y ese conflicto continúa. De hecho, lo que pasa en Yemen en gran medida, ¿no? Entre Arabia Saudita e Irán están en guerra a través de Yemen, ¿verdad? Y eso pues no están peleando directamente Irán y Arabia Saudita, están peleando indirectamente a través de estos grupos rebeldes Y y el gobierno ocurrió de Yemen. en Corea también, ¿verdad? En Vietnam, en otras partes. De hecho, hay muchos teóricos de las relaciones internacionales que lo que disputan es que la Guerra Fría nunca formalmente acabó, sencillamente que los roles se intercambiaron entre países. Pero la idea de cesar el acto dramático de las declaraciones de guerra, invadir países, intercambiarlo por participar en conflictos regionales, es ciertamente el tipo de guerra que vamos a estar viendo en el siglo XXI, ¿no? El tipo de guerra dramático que escuchamos en las clases de historia y ciencias sociales. Ucrania, Uh-huh. Ucrania en gran medida, ¿verdad? También es algo parecido. Eso es Eh, correcto. ok, donde, ¿verdad? La antigua Unión Soviética pues no está en guerra con Estados Unidos, pero Europa y Occidente está indirectamente en guerra a través contra, ¿verdad?, Rusia en Ucrania. Ok, dicho eso, vamos a la historia. Por casi, ¿qué?, 900 años, el Imperio Otomano dominó esa zona, ¿no? Así que eso que hoy es Israel, el Imperio Otomano lo dominó por ¿cuánto tiempo? Bueno, como unos 500 años básicamente, sí, desde mediados de los 1400 hasta principios de los 1900, quizás podemos decir unos 400 y pico, si acaso. Pero esa conquista cae entre Mehmet, que es el famoso sultán que conquista Constantinopla, y pues también sus descendientes, tales como Suleiman, entre otros, que son los que acaban ocupando ese espacio. Pero es muy importante entender algo de los otomanos. Ellos ocupaban el espacio no por conquista directa. Ellos primero hacían estados vasallos y después de eso lo ocupaban y asentaban sus poblaciones ahí, reemplazaban la élite y después de eso ocupaban el lugar cuando había causa para llamarlo turco. Algo parecido a Hitler. Sí. O sea, creaban un gobierno paralelo y después iban eliminando los gobiernos locales y entonces pues montaba a su propia gente. Y después pues entonces terminaban dominando la zona. Y esa es una forma bien bestial, bien
nada, Sí, es el patrón imperial de conquista, ¿verdad? Los imperios se expanden de esa forma. Claman que hay una amenaza, van, ocupan el espacio, reemplazan los locales con élites de su país y después de eso lo asimilan totalmente. wow. De acuerdo. Y entonces, pues, la cosa es que el Imperio Otomano tuvo 25 rebeliones en contra. O sea, no fue como que ellos Ujú. gobernaban ahí en paz. Es Pero, correcto, pero en aquellos tiempos no había tal cosa como un gobierno permanente sin rebelión. O sea, todos los lugares básicamente tenían algún tipo de rebelión. es Eh, correcto. Y de hecho, y no había una solamente, diferencia teórica bien grande, que esto es algo que uno discute en teoría política, entre el gobernante y el gobierno. El gobierno se veía como una máquina que cualquier persona con el uso de fuerza podía adquirir, pero lo que estaba en disputa eran los gobernantes. Y el Imperio Otomano, lo interesante es que la mayoría de las rebeliones eran de hijo a padre, como en Star Wars, con los Sith casi, en la de hijo a padre, hijo a padre. Interesante. algo que la gente no sabe, cuando el Imperio Otomano cae, empiezan a sentarse judíos en esa zona desde antes de que se creara el Estado de Israel. eh, Estos asentamientos, pregunto, ¿vivían en paz con los otros palestinos árabes o realmente había las mismas confrontaciones que hay ahora? Bueno, en resumidas cuentas, de verdad que hubo varios asentamientos de estos que vivían en total paz y armonía con la población palestina y hubo otros, particularmente de denominaciones más extremas, ortodoxas, que clamaban una total titularidad sobre la tierra y pues entraron en enfrentamiento. Inclusive, antes de la creación de Israel, existen una serie de pandillas, tanto palestinas como israelitas, dedicadas a expropiarse mutuamente a través de la fuerza, y llegó un momento dado donde el Imperio Británico curiosamente tuvo que mitigar la migración de judíos al área, pues considerándolo hacer algo problemático para la estabilidad de la zona. O sea que hubo un periodo de tiempo donde los británicos, que después cambiaron la cosa durante la Segunda Guerra Mundial, pero hubo un periodo de tiempo donde ellos dejaron de permitir que judíos fueran al área. Pero tenemos que entender que en el Medio Oriente había muchas comunidades judías, particularmente en Irak, Siria, Egipto, la península arábica, que vivían en total paz con sus vecinos árabes. Ok, y para que la gente que no sabe eso también es exactamente lo próximo que te iba a plantear. La razón por la que se escoge Israel fue una razón importante porque a los países árabes se les prometió que se le iba a crear la Gran Arabia. Y eso no, o sea, apenas se discute cuando se dialoga estos temas. Así que Occidente creó a sabiendas un montón de divisiones y de países, Siria, Líbano, Israel, después posteriormente, ¿verdad? Pero todos estos países, el mismo, bueno, Turquía no tanto, pero ciertamente más al sur, Kurdistán nunca se creó, Irak, Irán, Arabia Saudita, o sea, todos estos países en gran medida surgen de una creación europea occidental, no porque realmente, particularmente la zona de Arabia, ¿no? Y la zona de esa, después de entre Egipto e Irán, entre esa zona surgen un montón de países que crean realmente los países europeos. O sea, no fue que ellos dijeron, este es mi país y esta va a ser, no, sino que fue una delineación de Francia e Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Sí, en efecto, eso fue precisamente posterior a que se ocupa el espacio, se dividen los terrenos entre un área de Francia y un área de Inglaterra, con Inglaterra quedándose con lo que es el protectorado de Palestina. Parte de esa división, la idea era pues precisamente evitar de que se formulara la Gran Arabia, y pues se dividió a base de líneas religiosas dentro del Islam, y muchos países adoptaron un sistema político curiosamente llamado consociacionalismo, donde ellos como que dividían su estado y sus municipios a base de religión también, con tal de evitar de que un solo conjunto tuviera todo el poder. Así que la división del Medio Oriente de esa forma responde al interés del Imperio Británico de que, curiosamente, lo que prometieron, la Gran Arabia, no se forme. Ok, ¿y cuál era esa promesa de la Gran Arabia para fines de nuestra audiencia? ¿Verdad? Esto es parte, si usted no entiende esto, no puede entender todo lo que pasó después, porque los árabes se unen a ayudar a los países occidentales porque se les prometió que iban a crear su país y eso finalmente nunca ocurrió. Así que yo creo que es importante explicarlo. Eso es correcto. Pues en efecto, lo que ocurre fue que durante la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se va del bando de Alemania, Austria, entre otros conjuntos, y pues a consecuencia de eso entran en guerra con Inglaterra y con Francia, y pues Francia e Inglaterra, con la intención de desestabilizar el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, pues deciden
entrar en contacto con varios de los líderes árabes de la zona, del Levante y del este del Mediterráneo, que eran personas que ya querían independencia del Imperio Otomano. Y pues ellos trazan como un tipo de acuerdo informal entre ellos de que los ingleses y los franceses nos asisten y nosotros los vamos a ayudar a ustedes a derrotar el Imperio Otomano. Es decir, juntos vamos a matar al Imperio Otomano, y la promesa para los árabes era la siguiente, de que se les iba a permitir volver a crear una gran Arabia, que iba a ser en algunas propuestas un califato y en otras propuestas una república nacional. Pero en efecto esa fue la promesa, de que después de que cayera el Imperio Otomano, toda esa área iba a ser un país que se iba a conocer como la Gran Arabia. Promesa que nunca se cumplió. Así que esos países que hubieran sido una gran Arabia, probablemente serían un imperio hoy día, pues no ocurrió, y entonces eso provoca también un montón de confrontaciones en el área, y países como el Líbano, que son una amalgama de como 40 tipos de gente distinta, los metieron en un país. Y por eso pues nunca ha habido estabilidad real. O sea, parte importante precisamente de lo que yo creo que es que explicar, y explicar quizás de forma, porque yo sé lo complejo que es que en esa Primera Guerra Mundial se le juró a los árabes que iban a tener una gran Arabia, eh, y esa promesa, pues no solo no se le cumplió, sino que además de eso, por el contrario, se rompió en pedazos en muchos países distintos, con muchas etnias distintas, creando países bien extraños como el Líbano, con un montón de razas, con un montón de creencias bien diferentes. Y entonces eso realmente crea pues que nunca hay una unidad, sino siempre hay, o sea, es como que Occidente a sabiendas, Europa y Estados Unidos, a sabiendas después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues termina de, en síntesis, de empezar la independencia y rompe estos países como Pakistán e India, que pasó algo parecido, donde termina entonces básicamente pues rompiéndolos a sabiendas de que va a haber un conflicto a perpetuidad. Eso fue con la intención de que estos conflictos fueran a perpetuidad, conforme a lo que usted ha leído, los documentos de clasificados que tenemos de la época, lo que ha sabido con la historia, las admisiones que ha habido después de eso. Eso se hizo a sabiendas de que siempre iba a haber esta confrontación, este conflicto. Yo siento que una de las grandes invasiones doctrinales que el mundo del derecho tiene con el mundo de la política es que se le da un montón de peso a lo que es la intención. Y yo creo que quizás no hay unos documentos que digan nuestra intención es hacer tal cosa, pero basta muchas veces con entender que ciertos intereses convergen. Y aquí ciertamente hubo el beneficio de que al efectuar esta división, pues claramente, primero de todo, la región no logra consolidarse bajo una unidad política, que algo que ciertamente lo hubiese beneficiado sustancialmente a los británicos y a los franceses, porque querían tener la región ciertamente dividida en alguna cosa. Así que no tenemos una evidencia como tal de que diga esta es nuestra intención, pero lo que nos dice la historia es que cuando se efectúan esas divisiones, y particularmente las líneas mediante las cuales se da religión, raza, etcétera, pues cuando se efectúan esas divisiones tiende a ser porque hay un interés apremiante en mantener a la gente dividida. Y entonces la forma en la que se agrupan estos países, o sea, cómo se crea el Líbano, cómo se crea Siria, cómo se crean precisamente estos otros países, el propio Irak. Pues lo que vamos a notar es que ahí hay unos conjuntos que primero de todo se les adjudica el dominio del área, inclusive a pesar de que no sean necesariamente del área. Esto fue más bien como una división no necesariamente geográfica, sino caudillista entre diversos grupos élites que pudieran en algún momento dado favorecer los intereses británicos, inclusive posterior a la independencia. Es decir, que estas líneas que uno ve bien perfectamente trazadas en el mapa no responden a barreras verdaderas ambientales o barreras culturales en lo absoluto. Ciertamente responden a lo que un caudillo en servicio al Imperio Británico en un momento dado deseaba tener, y a cambio de esa entrega pues le dio un poco de deferencia en los ofrecimientos, vamos a ponerlo así. Sí, básicamente lo mismo que en India. Entonces, interesantemente, posteriormente llega, ¿verdad? En Irán un gobierno favorable también a Occidente, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con Arabia y aquellos acuerdos que se dieron entre Arabia Saudita y el rey de Arabia y el gobierno de los Estados Unidos. Eh,
Y el resto de la historia, pues es la historia, ¿no? O sea, pero hay que entender que eso fue lo que ocurrió. Obviamente, después de eso, Irán, pues cambia. Ahora Arabia Saudita, pues es un wildcard. Ahora, pues, quién sabe Ujú. con quién está. Realmente está con sus intereses. Y Mohammed bin Salman, pues, ha cambiado como que esa tendencia. Ah, Eso nos lleva entonces al momento presente. Eh, ¿Cuál es la posible solución? Porque se plantea que crear un Estado palestino puede ser una solución. Hay otras personas que plantean que realmente hay que crear un Estado grande, eh, probablemente en Israel o se llame de otra forma, pero está el Two-State Solution y el One-State Solution, que son diferentes soluciones. En la práctica, probablemente porque poblacionalmente los palestinos o los árabes terminen siendo mayoría eventualmente. Así que, y eso, ¿verdad? Eso demográficamente quizás resuelve el problema eventualmente, pero ¿cómo tú lo ves? Bueno, como bien usted plantea, es generalmente un one state solution, hay un two state solution. Está también la idea de la desmantelación de ambos estados en el presente, que altamente promulgada por sus enemigos, vamos a ponerlo así. Está también la idea de que esto sea anexado a otros países, ¿verdad? Así que no por mencionar que sean ideas, vamos a decir que son necesariamente buenas o funcionales o legítimas, pero las dos propuestas principales son o que, ¿verdad? Que Israel tenga su Estado y que Palestina tenga su Estado, que es lo que se pretendía hacer con el acuerdo efectuado en 1946, versus la idea pues, de que se consolide un Estado. Ahora, dentro de la idea de que sea solamente un Estado, ahí es que tenemos unos problemas en cuanto a franquicia política. De ser solamente un Estado, ¿qué conjunto es el que va a tomar poder? Y por otra parte, va a ser un Estado por virtud de una unión federal entre ambos que han pactado esa unión o va a ser porque uno se sobreimpone sobre el otro, ¿verdad? Es decir, que inclusive dentro de la propuesta de hacer un Estado hay una grande variante para considerar. Ahora, una cosa que sí es común con este tipo de país que tiene una gran diversidad religiosa y étnica, que quiero hacer una aclaratoria, no necesariamente significa bajo relaciones internacionales que eso siempre conlleva conflicto. Lo que tiende a ocurrir en este tipo de país que se favorecen fórmulas o federalistas o consociacionalistas. ¿Qué significa eso? Que dentro de un gobierno nacional hay diferentes estados, municipios, sectores que responden a líneas, no necesariamente políticas, pero religiosas, étnicas, etcétera. Y he dicho de Ok. paso, eso es lo que ocurre en Bosnia, es lo que ocurre en Líbano, en otros lugares. Cuando uno lee la forma en que hace gobierno en Líbano, por ejemplo, el propio Bosnia, o sea, no es funcional, punto. O sea, no hay forma de tú pensar que eso en algún momento, todos esos grupos de interés van a dejar sus intereses divididos para tomar unas decisiones, eh, tú sabes, así que básicamente la perpetuidad de la división, o sea, es perpetuar la división. Así que sí, o sea, te escucho, no sé si quieres añadir algo, pero pues, Sí, es la verdad. entiendo la frustración con los dos ejemplos brindados, ¿verdad? Pero no obstante, hemos de entender que los orígenes de los problemas, por lo menos en el federalismo que se materializa en Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, o el consociacionalismo en Líbano, tiene que ver en gran parte con lo que se llama captura extranjera. ¿Y captura extranjera a qué me refiero? Un partido local quiere tomar poder sobre las elecciones, no lo logra hacer por medios domésticos, hace algo que se acostumbra a hacer mucho en la región, que es invitar a otro país a que ayude en esa intervención. Y es lo que ocurre con los chiitas en Líbano, por ejemplo, que son un conjunto que al no poder ganar el gobierno mediante las buenas, pues solicitan que Irán y Siria pues, intervengan para asistirles. Igual los cristianos en Líbano pues, solicitan intervención francesa, etcétera. Así que en tanto la barrera sea porosa para la entrada y el entrometimiento de Estados extranjeros, ese tipo de sistema no funciona. Así que no es tanto un problema de la mecánica aquí del sistema, más bien un asunto de la frontera y la capacidad del gobierno nacional de protegerse de ese tipo de entrometimiento. Ok, Que en el caso de Palestina y Israel es problemático. lo que plantea Israel es, bueno, nosotros le hemos permitido hasta partidos políticos árabes correr en las elecciones, o sea, y hay personas, ¿verdad?, de gobierno en posiciones eh, de gobierno que son de origen árabe y que no son personas israelitas. O sea, entonces, ese planteamiento, bueno, pues es una verdad o es una media verdad. Bueno, sí, ciertamente hay personas que son palestinos que
están en la estructura de gobernanza, tanto legislativa como política, del Estado de Israel. Y yo creo que eso sirve de ejemplo para puntualizar lo que estábamos diciendo anteriormente, de que hay una diferencia en el hablar de la Palestina de Hamas y la Palestina del gobierno nacional palestino, ¿verdad? Así que notando eso, pues sí vemos ese acceso, no obstante, eso no se refleja en una condición equitativa de vida para la mayoría de las personas palestinas. Eso es algo muy importante. Inclusive, la razón de ser de los pocos políticos palestinos que están en gobierno israelita está totalmente basada en una campaña de lograr un tipo de equivalencia en el estado de ciudadanía de un palestino versus el de uno de sus colegas israelíes, ¿verdad? Así que hasta la mera existencia de esto sirve de evidencia de que hay curiosamente una marginación. Y yo creo que es del gran interés de seguridad de Israel atender esa marginación. La seguridad, sin duda, ¿tú ves una solución? O sea, ¿crees que en nuestro tiempo de vida, bueno, tú eres más joven que yo, me ha dicho usted varias veces, así que ya presumo que la audiencia se dio cuenta. Eh, este, Yo le digo ¿tú usted a ves una toda la gente, solución? perdóname, que si hay una solución. Bueno, problemáticamente, válgame, soluciones siempre hay. O sea, esto es muy importante puntualizarlo, pero soluciones siempre hay. Lo que es la solución para el asunto va a depender altamente de lo que es la voluntad política de las partes. Y lamentablemente la voluntad política para la cooperación entre tanto los israelíes y los palestinos está por el piso. Y tiene que ver con la interrupción constante de los posibles acuerdos de paz, como ocurrió con el acuerdo de paz que se iba a trazar entre Egipto e Israel y entre la Palestina bajo Arafat también. Eh, Así que también ocurre que estas interrupciones pues incitan nuevamente paranoias que acaban en represión y esa represión atenta en contra de la voluntad política. Así que sin voluntad política una solución de compromiso, de paz, no es posible. Ahora, la pregunta entonces es cómo uno sube esa voluntad política. Bueno, pues esa voluntad política en gran parte está atado a que se evidencie un tipo de prospecto de éxito. Y esos prospectos de éxito, los grandes enemigos que tienen son precisamente el nacionalismo militante israelita como el nacionalismo militante palestino, principalmente el de Hamas, ¿verdad? Ambos de esos nacionalismos insisten en la división, insisten en la guerra de yo contra tú, y lo peor de todo, tienen evidencia para sustentarlo. Los israelitas tienen evidencia de los ataques de Hamas, los palestinos tienen evidencia de la represión policial y militar israelita, y en tanto esa evidencia sea canalizada, no como un accidente de una falla de gobierno, sino como una intención fáctica de gobierno, esa voluntad política baja. Y por eso es que yo digo, y repito, e insisto, en tanto los palestinos y los israelitas no se den cuenta que están siendo utilizados como carne de cañón por parte de otros estados, vamos a tener un gran problema y yo siento que es contingente una solución a esa realización política. Es que me suena bastante a la guerra contra las drogas, mientras la gente no se dé cuenta de que, ¿verdad? Unos grandes puppets están allá en las altas esferas realmente lavando dinero y esos son los que de verdad ganan porque el consumo de, ¿sabes? Porque el narcotráfico a la larga no es otra cosa que una forma de hacer mucho dinero que requiere consumirse inmediatamente, no se puede invertir en la práctica. Así que, como, ¿verdad? Salvo, ¿verdad? Los jeques y ¿verdad? Los top. Pero casi todo el dinero que surge del narcotráfico pues es para consumo de inmediato. Así que, Uh por -huh. tanto, quienes de verdad ganan pues son los establecimientos ya tradicionales, que son las tiendas donde la gente va. O sea, la gran lavadora más grande del país es los lugares donde la gente va a hacer las compras, porque allí es donde el dinero narcotráfico realmente gran parte de él termina. Ah, sí, que seguro que montan un negocio, que montan un restaurante, que montan una lavandería, que montan un pequeño medio negocio, que compran, pero la verdad es que la inmensa mayoría del dinero va a consumo de tenis bien caros, de joyas, ¿verdad? De carros. Así que a la larga lo que hace es que los comercios ya establecidos son los grandes benefactores o beneficiarios, debo decir, de ese narcotráfico. Y esa Uh -huh. verdad, pues decirle a la gente, date cuenta de que realmente a quien le estás ayudando cuando tú estás en el punto de droga es a ese mogul billetudo. Pues eso como que no pasa, la gente no hace esa asociación. Y un poco me parece que pedirle a, a la gente que está viviendo esta circunstancia, dense cuenta de que lo que están haciendo
a la larga son otros intereses, no son los mejores intereses de ustedes. Es mejor que se sienten a dialogar y buscar la forma de resolver esto para la convivencia y el crecimiento y desarrollo de su niñez, de su juventud, de las próximas generaciones. Sí, pero siento que la humanidad no tiene esa capacidad, bueno, no la ha tenido en los pasados milenios con esas Es dos, ¿verdad? correcto. Desde que Sí, bíblicamente ciertamente, entre ismaelitas e israelitas. ciertamente es problemático por esa línea, pero cuando notamos qué es lo que ocurre en el estado de represión que tanto los palestinos como los israelitas sufren en ese estado, ahí vamos a notar que hay como un tipo de círculo, y este círculo es: los israelitas son atacados como por una incursión como esta, incrementan el rango de represión. El rango de represión incita descontento por parte de los palestinos, y más palestinos se suman a la causa de las rebeliones que nuevamente circula y acaba en más represión. O sea que en tanto no haya una forma de uno salirse de ese riptide, como se diría en la natación, pues entonces está ese problema. Ahora, no me refiero necesariamente a una campaña educativa, no estoy hablando de tu pueblo palestino, libérate. Es más bien que las élites palestinas logren, y las élites israelitas logren también establecer unas agendas que sean enajenadas como mínimo en esta base de la unión de lo que son los intereses grandes. Ahora, el problema de esto es que ahí vamos a la discusión de los presupuestos, ¿verdad? Que el Estado israelita sin el subsidio de los países occidentales, y por otra parte que el Estado palestino sin el subsidio de los países árabes también. Así que esto nuevamente una circularidad, que si hay una solución, sí, que si depende de un gran rango de voluntad política que no está presente ahora mismo, también, que si es difícil conseguirlo, también, pero que sí se puede, quizá. La humanidad ha logrado acuerdos que parecían imposibles en otros momentos también. Eso es correcto. Así que ahí está la historia para leerla. Y ha habido gente como Tito que logró unir a la antigua Yugoslavia y de repente un líder logra momentáneamente y quizás eso pues pueda perdurar. Veremos a ver si surge esa persona también. Eso es correcto. Vamos a ver entonces. Gracias, profesor. A usted por su tiempo. Gracias.